Es decir, si los estados de emergencia no funcionan, ¿qué tiene que hacer la gente de San Juan del Lurigancho? ¿Resolver el problema por su lado? El tema de la inseguridad es sin ninguna duda el que más nos preocupa a todos los peruanos. Y en los últimos días, lamentablemente, se están dando muy malas señales. Muy malas señales en relación a lo que necesitaríamos como decisión por parte de quienes están encargados de tomarlas. Es decir, la iniciativa la tienen los delincuentes, las organizaciones criminales. En términos casi físicos, hemos perdido el control territorial de algunas zonas que están en manos de los delincuentes. La gente tiene miedo de salir a la calle porque sabe que está expuesta al riesgo de que le roben el celular, le quiten lo que tiene, lo maten. La gente que tiene pequeños negocios, incluso ya no hablamos, como se ha repetido hasta el cansancio, de medianas o grandes empresas. Las empresas y las iniciativas y los emprendimientos más pequeños tienen que pasar por el aro de los extorsionadores y pagar cupos para trabajar y por lo tanto compartir sus escasos ingresos con los delincuentes. Y esa es la condición en la que lamentablemente estamos viviendo los peruanos. Y lo que deberíamos tener como respuesta es la que acá han reclamado en este espacio tanto el presidente de la Corte Suprema como el fiscal de la Nación. Es necesario concertar el esfuerzo y la participación de todas las instituciones que puedan y deben, a través del Consejo Nacional de Seguridad, aunar esfuerzos para enfrentar juntos a la delincuencia y concertar en ese espacio no solamente qué requerimientos materiales hay, porque hay que aportar recursos, sino que además hay que tomar decisiones con respecto a modificaciones legales que permitan armar a la policía, al Ministerio Público y a los propios jueces de los instrumentos necesarios, si es que hubiera falta alguno, porque tenemos una legislación extensa y útil, pero en fin, tomar todas las medidas que sean necesarias. Se ha hablado de la necesidad de hacer unidades de flagrancia para que los delitos que se detecten en el momento que se cometan puedan ser sentenciados inmediatamente, pero eso supone que hay una ley y el Congreso de la República ni la pone en la agenda. Eso supone aportar presupuestos a la policía, al Ministerio Público, al mismo sistema de justicia, y simplemente no se oye respuesta por parte del Ejecutivo. Y no hay ninguna voluntad a la presidenta de la República, que está más angustiada por sus procesos y por el caso ahora, el escándalo vergonzoso de que podría estar involucrada en la fuga y protección de Vladimir Cerrón cuando estaba cercado y al borde de su captura. O sea, aparentemente eso es lo que ocupa la mente de la presidenta, así como seguir engañándose con bailes y juegos de vóley, como si viviera en un país que la quiere, cuando sabe perfectamente que la gente, bueno, no sé si lo sabe a estas alturas, simplemente si pretende negar la realidad de lo que está ocurriendo en el Perú con respecto a su relación con la población. Es decir, no se convoca al Consejo, no se concerta y encima hay una confrontación abierta entre el Ejecutivo y por supuesto también el Parlamento contra las instituciones que están luchando contra la delincuencia. Y se está haciendo un enorme daño a la policía. En este momento se está cocinando la lista de los policías que van a ser dados de baja por esta medida extraordinaria, excepcional, que no tiene que ver con el diagnóstico de la situación, con los efectos que tiene la policía, con la corrupción que afecta transversalmente a la institución. Es decir, no tiene nada que ver con las necesidades de mejorar la policía como un instrumento, sino es fundamentalmente el espacio para la venganza de quienes se atrevieron a investigar a la presidenta, a su hermano y a su entorno. Es decir, estamos al borde de una nueva metida de mano política en la policía. Y lamentablemente, esto, según todos los indicios, va a ocurrir con la complacencia de los altos mandos de la Policía Nacional, que van a permitir una vez más y van a ser parte una vez más
del manoseo en la Policía Nacional, lo que va a crear, si es que esto fuera posible, un clima aún mayor de desmoralización en la Policía Nacional, que necesita otra moral distinta a la que situaciones como esta crean. Pero ya lo que resulta sinceramente extremo es lo que ha comentado esta mañana Manuel Rosas con respecto a lo que se ha aprobado o se pretende o se ha presentado, el día de ayer como proyecto de presupuesto para el próximo año. Es decir, estamos en la peor crisis de inseguridad de nuestra historia. Estamos enfrentando un fenómeno que podría equipararse al terrorismo en términos del daño que le está produciendo a la sociedad. Estamos en una guerra en la que ellos tienen la iniciativa y le reducen el presupuesto a la seguridad. Es decir, es una locura. Los presupuestos que se asignan, por ejemplo, las unidades de flagrancia son ridículos. Son ridículos, no alcanzan y no sirven para lo que necesitamos. Y lo peor es que de repente inventan un nuevo rubro al cual sí le dan prioridad, que son como 1.000 millones de soles o más. ¿Para qué? Para enfrentar las protestas sociales. Es decir, el gobierno, todo indica, y a través del proyecto presentado por el Ministerio de Economía, tiene la conciencia de que la sociedad se le puede ir encima como ya se le ha ido en más de una oportunidad y lo que necesitan es plata para meterle bala a la gente, para controlar a la sociedad, para comprar bombas lacrimógenas, escudos, cascos, es decir, perdigones. O sea, para eso sí hay presupuesto. La prioridad no tendría que ser, o uno de los rubros con la mayor cantidad de dinero no debería de ser aquella que sirva para controlar los desmanes o las protestas sociales ocasionadas por el mal gobierno. La prioridad tendría que ser el meterle dinero a la lucha contra la delincuencia y a todos los instrumentos, o sea, cambiar la situación realmente de la policía. Entonces, estamos en una situación sinceramente lamentable. O sea, le reducen el presupuesto, le meten plata solo al rubro de control de las protestas sociales, le van a meter la mano a la policía dando de baja a un montón de gente, la mayor parte de ella solo por la razón de haberse atrevido a investigar, ¿no?, a quienes están hoy en el poder cuando era su deber lo que estaban haciendo, y finalmente no hay la voluntad de sentarse y articular la lucha en común con las otras instituciones en contra de la delincuencia. Entonces la conclusión es que esto va a ir para peor. ¿Y qué vamos a hacer los ciudadanos? Vamos a tener que buscar las maneras de defenderse nosotros mismos, es lo que nos queda. Es decir, si los estados de emergencia no funcionan, ¿qué tiene que hacer la gente de San Juan del Lurigancho? ¿Resolver el problema por su lado? Y empezar a hacer bolsas, no para pagar a los delincuentes, sino para armarse y enfrentar la propia gente a los delincuentes y arrinconarlos. O sea, eso es lo que tendría que pasar en el Perú. Y eso podría abrir una situación incontrolable, imprevisible, de violencia. Entonces, sinceramente, esto es algo que tiene que detenerse, pero no tenemos a dónde recurrir. El Congreso debería parar eso, pues el Congreso es parte de lo mismo. Los partidos políticos, ¿qué partidos políticos? Si están todos desesperaditos por promover individuos en campaña electoral y partidos que no existen. O sea, la única esperanza que le queda a la sociedad peruana son las instituciones que realmente representan a alguien en el Perú, que son los gremios empresariales, los gremios sindicales, las agrupaciones, a todo nivel de la gente involucrada en la agricultura, desde AGAP hasta la Junta de Usuarios de Riego. Los gremios sindicales de todo tipo, los colegios, de los colegios profesionales, de ahí tiene que salir una respuesta. De algún lado de la sociedad peruana tiene que hacerse el pare a esto, porque no damos más. Y esta gente no es consciente de que vamos a una velocidad de miedo, a una situación que se puede salir de control. Y están confiándose en la pasividad de la sociedad peruana, pero esto tiene un límite. Y hemos tenido en el pasado expresiones tremendas cuando el descontento y la molestia se ha canalizado de la peor manera. Y no me refiero solo a las formas electorales
de expresión del descontento, sino a peores, que han generado violencia y han ensangrentado este país de una manera espantosa. Entonces, yo creo que tiene que haber, de alguna manera, de alguna forma, una respuesta de la propia sociedad organizada frente a esto que está pasando. Hay que decirle no a Dina Boluarte, hay que decirle no al Congreso de la República, hay que decirle no a los políticos y imponer la agenda de los ciudadanos. En fin, soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, y estamos